Apenas empiece a grabar, empezamos. Empezamos entonces. El día de hoy lo que vamos a hacer es presentar en detalle cuál va a ser la evaluación final de la unidad y está relacionada con algo que ya hicimos, pero que ahora, como es una evaluación, va a ser más perfeccionada o va a tener más, o va a exigir más trabajo o más detalles. Entonces, título y objetivo en su cuaderno y comenzamos. ¿Cuántos minutos tenemos? ¿Perdón? ¿Cuántos minutos tenemos? Siempre son 3 para anotar el título y el objetivo. No. Ok. Mantenga su micrófono en silencio. Avísenme cuando vayan terminando. Listo, profesor. Ya. Listo, profe. Listo, Ya. profe. Un minuto. ¿Puedo avanzar? Sí. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de esta No, profe, actividad? espérese. Dejo el espacio, Sebastián, termina. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Básicamente que ustedes, a través como de la oralidad, o sea, a través de la presentación, van a producir textos orales donde ustedes van a realizar diferentes matices o diferentes capacidades que están desarrolladas a través de la expresión oral. Sebastián, avísame, por favor. Listo, profe. Gracias. ¿Puedo avanzar? Listo. Avanza nomás. Sí, profe. ¿Sí? ¿Avanzo entonces? Y avance. Sí, avanza. Ya, entonces, ¿cuáles son las indicaciones? En unos minutos más, cuando yo termine de explicar esto, voy a subir al Google Classroom una actividad. En esa actividad van a ir adjuntas dos cosas. Las historias que ustedes pueden elegir, son 3 y de las 3 pueden elegir una, y la pauta de evaluación que voy a utilizar para evaluarlos el día viernes. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a seleccionar una de esas historias y van a tener que realizar las siguientes acciones. Primero, van a tener que diferenciar quién es el narrador y cuáles son los diferentes personajes de la historia. Yo se los marqué con colores y ahí se los voy a mostrar en detalle cómo funciona, ¿ya? Ustedes, como las personas que van a presentar el relato, van a tener que buscar una voz para presentar al narrador. O sea, normalmente cuando uno lee en voz alta, el narrador es la voz natural del lector. En este caso, esta sería mi voz de narrador. Y después voy a tener que inventarle voces a los otros personajes que aparezcan en la historia. Entonces, supongamos que sale la voz del narrador, que es la voz neutral, y en el relato aparece hablando un ratoncito, entonces yo voy a tener que hacer una variación. Podría decir así como,
estaban en una casa dos ratoncitos conversando y un ratoncito dijo, hola amigo, ¿cómo estás? Y el otro ratoncito respondió, oh, estoy muy bien. Entonces usted lo que va a tener que hacer es presentar a esos personajes con una voz diferente. La idea de esa voz es que tenga relación con el personaje. Entonces, supongamos si un personaje es un ratón viejo, usted va a tener que tratar de crear. Si el ratón es un ratón miedoso, usted va a tener que crear la voz de un ratón miedoso. Si el personaje es un león, usted va a tener que recrear una voz de un león con su propia voz, ¿ya? Después van a desarrollar una presentación inicial antes de la lectura. Entonces usted va a decir, hola, mi nombre es Fernando Offerman, soy estudiante de quinto básico, la fábula que les voy a leer es la historia del ratón y el león y voy a pasar a leérselas. Y ahí ustedes van a empezar a leer. Luego de eso van a ensayar la lectura en voz alta y van a intentar hacer la diferencia entre los personajes considerando la personalidad de cada uno y también a través de la voz. Después van a tener que tener cuidado con las pausas, presentar las comas, los puntos seguidos, los puntos aparte, mantener el ritmo, etc. Y finalmente van a tener que cerrar la lectura explicando cuál es la enseñanza que deja el relato. Entonces usted termina de leer la historia y dice, bueno, la enseñanza que mi historia deja es que uno tiene que ser solidario o que uno tiene que esforzarse para obtener lo que quiere, etc. ¿Ya? Les muestro cómo es en detalle. ¿Profe? Entonces, dígame. O sea, por ejemplo, hay que ponerle la voz, pongamos por ejemplo, un duende. Tendría que poner como... Claro, ustedes le van a inventar la voz al personaje, ¿ya? Pero la idea es que se note una diferencia entre el narrador, el duende y los otros personajes, ¿ya? ya. Entonces, lo que ustedes van a poder descargar son historias que están marcadas de esta manera. Yo les marqué con un color el narrador, les marqué los personajes con otro y así. Entonces, cada vez que ustedes vean el narrador, ustedes tienen que hablar con su voz neutra. Cuando aparezca un personaje, usted va a tener que inventar una voz y cuando aparezca otro personaje va a tener que inventar una voz diferente, ¿ya? Entonces, usted va a seleccionar una de las historias, va a practicar esto y el viernes va a tener que presentarlo. No se aprende de memoria, usted tiene que leerlo, ¿ya? Lo que tiene que hacer sí es practicar muchas veces la lectura para que le salga perfecto, tiene que respetar los puntos aparte, los puntos seguidos, las comas y hacer las diferencias entre la voz del narrador, la voz del personaje 1, la voz del personaje 2, etcétera, ¿ya? Y después obviamente explicar la moraleja o la enseñanza que deja. Dígame. Aquí en el texto dice un ratón viejo. ¿Qué lo dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? No, pero en ninguna parte del texto va a decir como... que te dice quién es el personaje. Sí. Si te dice que... Pero, por ejemplo, acá dice, un buen día decidieron poner fin al problema, por lo que celebraron una asamblea a petición del jefe de los ratones, que era el más viejo de todos. El jefe de los ratones dijo a los presentes, os he mandado a reunir para que entre todos encontremos una solución. No podemos vivir así. ¿Viste? Ahí yo hice una diferencia entre la voz del narrador y la voz del ratón viejo. Profe, por ejemplo, uno al texto, cuando el texto que uno elige, ya, por ejemplo, una presentación de personaje, ¿no le puede agregar como palabras al texto? No, el texto tienes que leerlo tal cual como está. Ya. Tú lo único que puedes hacer es expresar a través de la voz. Entonces les voy a presentar de nuevo el ejemplo. Dice, voz del narrador. Un buen día decidieron poner fin al problema, por lo que celebraron una asamblea a petición del jefe de los ratones, que era el más viejo de todos. El jefe de los ratones dijo a los presentes, os he mandado a reunir para que entre todos encontremos una solución. No podemos vivir así. Pido la palabra, dijo un ratoncillo muy atento. Atemos un cascabel al gato y así sabremos en todo momento por dónde anda. Entonces ahí yo ya sé que hay un narrador, una voz de un ratón viejo y un ratón más chiquitito, ¿ya? Y eso es lo que tienen que hacer. Darle voz a los personajes. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ahí ustedes tienen que decidir más que nada cuáles personajes, cuáles son los personajes que las voces que van a usar cada personaje y ustedes eligen la historia. Ya, la historia no se las voy a proponer yo, son 3. Le hago una pregunta. Dígame. Ya, mire. ¿Tenemos que escribir nosotros eso en el cuaderno? No tenéis que escribir nada. No tenéis que escribir nada. Solamente quedarse con el título. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es publicar la evaluación en el Google Classroom. Ustedes van a ir al Google Classroom, van a descargar las historias y van a seleccionar con cuál van a trabajar. Les voy a dar tiempo para que hagan eso, unos 7 minutitos, y después volvemos a conversar, ¿ya? Pero, profe, yo no tengo que imprimir. No dije que tienes que imprimirlo. Solo tienes que descargarlo. Lo puedes ver directo del celular o del computador, ¿ya? Entonces,
acabo de asignar la tarea, les va a llegar a ustedes el aviso ahora, vayan a la tarea, escriban las historias y elijan la que quieran, ¿ya? Y ahí y lo espero y ahí conversamos de lo que falta. Creo que son 4, ¿cierto? Son 3. Ya, ahí me El llegó. cuarto archivo es una pauta. Me llegó. Vale. Ya me llegó. Ahí me llegó, profe. A mí ya me llegó. Oh. Ya, pues entonces lo que tienen que hacer ahora es leer las historias y ver cuál van a usar, porque tienen que elegir solo una. Internet más lento. Lo espero si hay tiempo. Ah, se no, me preocupen. llegó el tiro. Isidora, esa es como la idea, porque a medida que tú vas eligiendo el personaje, le vayas cambiando la voz. Por ejemplo, si es una niña, si es un león, si es un tigre, si es un ratón. Ustedes deciden cuál voz, pero la idea es que la voz esté asociada al personaje. Por ejemplo, si es un tigre o un león, ustedes no pueden hacer una voz chillona. Normalmente los leones tienen rugidos muy roncos, entonces tienen que hacer una voz ronca, que tenga sentido. Hola, sí. Claro, en ese sentido sería como algo así. Me hice pedazo la garganta. Profe, Dígame. y no termina de hablar. No, si no iba a decir nada, no. Vaya, pero ¿por qué hice mandar, o sea, cómo, cómo decirlo? Ya la pude ver, ya elegí el que quería, pero te dijo descargarla, o sea, ¿cómo? Si la viste, porque ya la descargaste. Ah, ya. ¿Leíste ya las 3 historias que le duran? No, no, Tienes que leer las 3 historias y elegir una de las 3. ya. ¿En serio tengo que leerla? Sí, pues y tienes que elegir una de las 3. Si no las lees, ¿cómo vas a saber cuál es la que vas a usar? Ah, yo Ah, no, profe, yo ya elegí la mía. Yo elegí el león y el ratón. Así se digo, ¿no? Sí, ese es el título. Profe, yo ya elegí la mía. ¿Cuál elegiste? Yo quiero Elegí el el relato. Congreso de los Ratones. Yo elegí el Congreso de los Ratones. El Congreso de los Ratones, ya. Yo escogí el león y el ratón. León y Ratón. Isidora, ¿cuál elegiste tú? El regreso de los ratones. Ya. Profesor, yo elegí la cigarra. ¿La cigarra? ¿Viste? Yo elegí el Yo- ¿Sánchez, cuál león y el elegiste? ratón. El león y el León y ratón. el ratón. Profe, yo quise el Chiquillos, da lo mismo si se repiten las historias, no hay problema en eso. Ahora, la diferencia va a ser cuando lo lean, porque ahí ustedes tienen que marcar la diferencia con la voz de los personajes, etcétera. Profe, yo intenté hacer la cigarra, pero no encontraba como la voz de la cigarra y tampoco de la hormiga, entonces estaba como, ¿y cómo le puedo hacer la voz a la cigarra y cómo le puedo hacer la voz a la hormiga? Mira, en el caso de la historia de la cigarra y la hormiga, tú lo que tienes que tener claridad es que la cigarra es como un personaje así como flojo, que le gusta sacar la vuelta, es como uno para tontear, entonces tienes que hacerle como una voz como media picarona, así como claro, que le gusta, como, Como que le por gusta ejemplo, como el tonteo. oh, la hormiga. Claro, así. Y por su lado, la hormiga es un personaje como que trabaja, entonces es como que tiene una voz como más segura, es más estricta. Yo digo que también podría ser como una voz más aguda, porque al ser chiquitita, como, Claro, también puede ser. Así es. Profe, No, profe. elegí el Congreso de los Ratoncitos Dulces Sueños. El Congreso de los Ratoncitos, ya. Entonces ahí tú tienes que hacer un personaje de un ratón con voz de viejo, tienes que hacer la voz de un ratoncito pequeño que se llama Ratoncillo, y tienes que hacer la voz del ratón jefe. Soy un ratón. Profe, pero No, profe, no que el ratón. Chiquillos, escuchar Profe, su imagen se quedó. Profe. ¿Ah? No que en la historia de los ratones había un ratón viejo y un ratón el jefe. Sí, pues. Ah, yo pensé que eran los dos juntos. profe, No, pues, hay que escribir. vean la historia y vean ustedes. No tienes que escribirlo. Solo estoy esperando que todos ya tengan seleccionada su historia para seguir explicando lo que viene. Ah, ya. Sí.
Profe, su imagen Yo se ya olvidó tengo colgar. la cual voy a hacer. ¿Está pegado mi imagen? Ya. Profe, Sí, Y el ratón yo ya vi. Tiene los O sea, ahí. profe, yo le elegí Dígame. eso porque no se ve que Voy a tiene sacar muy- un pantallazo. profe, mientras esperamos a lo otro, ¿puedo buscar una imagen para hacerle el cosito? Kilodrán, estamos en clase ahora. Después puedes ver eso. Profe, Bueno, ¿Quién me lo habla? voy a- ¿Alguien me está Profe, hablando? vamos a ver. Ya, chiquillos, ¿ven mi pantalla de nuevo? Sí, Sí. se ve. Hay una pauta, ¿la ven? Sí, Sí, sí se ve. Ya. Esto que está acá, que también está ahí junto a las historias, es la pauta de evaluación que voy a usar para calificar su trabajo. Entonces, ¿qué cosas voy a evaluar? Primero, voy a evaluar que cuando empiecen la lectura, desarrollen la presentación antes de la lectura. ¿Qué significa esto? Que usted saluda, dice su nombre y da el nombre de la fábula que va a leer. Entonces, usted cuando empiece dice, hola, mi nombre es Fernando Offerman, la historia que les voy a leer o la fábula que les voy a leer se llama El Congreso de los Ratones. Eso es lo que tienen que hacer al inicio, ¿ya? Después dice, presenta una voz neutra para presentar la voz del narrador. O sea, cada vez que el narrador hable, usted tiene que presentar una voz normal, ¿ya? Después, tienen que presentar una voz especial para cada... Chiquillos, cuando estoy hablando necesito que muteen sus micrófonos. Ok, ya, perdón, profe. Entonces, la voz neutra es para el narrador y además ustedes tienen que inventar la voz para cada uno de los personajes que aparecen. Si aparecen 3 personajes, 3 voces distintas. Si aparecen 2 personajes, 2 voces distintas y así, ¿ya? Y lo otro es que a través de su voz usted logre transmitir las emociones y sensaciones de los personajes mediante el tono, el volumen, etcétera. Por ejemplo, si hay un personaje que se asusta, usted tiene que representar el susto con la voz. Si hay un personaje que está enojado, usted tiene que representar el enojo con la voz. Ya eso también es importante. ¿Qué otros elementos? Que usted lee de manera tranquila, lee de manera clara, no se enreda, etcétera. Que utiliza un volumen de voz que nos permite a todos escuchar la historia, que pronuncia todas las palabras de manera correcta, o sea, no las corta, no hace pausas donde no corresponde, etcétera. Realiza las pausas adecuadas cuando hay comas, cuando hay puntos y cuando hay, no sé, puntos aparte. Y finalmente que usted muestre un dominio de la lectura, o sea, que lee de manera fluida porque se nota que se preparó para esta evaluación. Eso es lo que voy a evaluar, eso es lo que va a arrojar el puntaje y la nota final. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Entonces, ahora necesito saber, dígame. ¿Profe? ¿Cuándo va a ser? El viernes. ¿El viernes? El viernes es cuando tienen que presentar la historia. Entonces, a partir de ahora necesito saber, ¿quién tiene dudas respecto a lo que hay que hacer? profe, ¿Vicente? No, yo no. Martín, quiero dar ¿Quién era? ¿Alguien? Kilodrán, dígame. cuando no se representa ninguna voz, ¿se puede hacer la voz normal? O sea, La voz del narrador es la voz tuya normal. ya. Cuando hay personajes, tú tienes que hacer la voz de cada uno de los personajes. Yo comiendo no puedo comer. ¿Ya? Profesor, Trinidad. Profe, que por ejemplo la cigarra, la letra Ujú. negra es la que uno tiene que hacer con su voz normal. Déjame revisar cómo las marqué en los cuentos que les cargué. Espera, déjame revisar. Isidora, dime mientras. que por suerte yo puedo hacer muchas veces, porque yo con mi ¿Ya? prima hemos como siempre jugamos Ujú. que somos personajes, entonces eso ya lo tengo súper fácil. Ya, pues eso es bueno, tienes que aplicarlo entonces ahora a la lectura. Ya, escúchame, ¿Profe? Sí. para todos, lo que voy a decir ahora. En los archivos que subí a la página, los que tenían que descargar, donde eligieron su historia, el color negro representa al narrador, el color azul representa un personaje y el rojo representa otro personaje. ¿Ya? Entonces el negro debería ser la voz normal. El azul sería una voz y el rojo sería otra voz. ¿Y el morado? El morado también es un personaje. Todos los colores distintos son personajes distintos y el negro es el narrador. ¿Se entiende? Profe, Dígame.
¿El que lo presentamos lo podemos tener acá o lo tenemos que aprender de memoria? No, tienen que leerlo, no tienen que aprendérselo de memoria. ¿Cómo? ¿Profe? Yo lo que voy a evaluar es la lectura en voz alta, no que se aprendan de memoria la historia. Ah, ok. Entonces Ya, lo puedo lo tener pueden acá. leer. Sí, pues lo pueden leer directamente desde el archivo, pero lo importante no es que lo lean, lo importante es que usen las voces cuando corresponde, que lean bien, que lean fluido, etc. Ah, ok. ¿Qué más? ¿Más preguntas? Profe, entonces da lo mismo que yo esté en la videollamada, pero esté en el Classroom leyendo la... Lo podéis tener abierto ahí incluso en el Word, pues, directamente. Sí. Ujú. Marce, Le hago una pregunta. Vamos a hacer. dígame. Usted ya sabe cómo ¿Cuándo? hacer, ¿no? Sí, tengo una idea, pero es que no he podido aplicarla todavía porque no me he dado el tiempo, Marcelino, por eso no lo he podido hacer. ¿Cuál es la idea? No se las voy a decir antes porque si no se van a comer ansias, como se dice. Acá. Pregunta para todos. ¿Se tienen que aprender de memoria la historia? No. No. No, tienen que leerlo. No. ¿Ya? No. ¿Cuándo se presenta esto? El viernes. El viernes. Pregunta. ¿Tienen que hacer PowerPoint o alguna cosa? No. No. Solamente tienen que leer en voz alta, delante de la cámara, su relato. Pregunta. El viernes, ¿qué cosas necesitan para presentar? Ay, solo la voz. Ay. Aprenderse el ¿Solo la texto. voz? Y La voz respetar los y el puntos, las comas, los La voz y el tiempos. texto. El texto Ya, necesitan. y la- Escúchenme, para el viernes necesitan practicar muy bien el relato, hacer las variaciones de las voces, hacer el narrador con la voz neutral, y para la evaluación tienen que tener micrófono y cámara encendidos. ¿Estamos claros? Entonces, Solamente para la evaluación, micrófono y cámara encendido. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Estamos claritos ya? entonces me- Kilodrán. Profe, ¿me puedo poner Espérenme, que hay dos personas hablando. Espérenme. Kilodrán de nuevo. Oiga, profe, la útil. Lo hice nuevo es que se me sacó. Voy a volver a repetir lo Kilodrán. Espérame un poco. sin ninguna Agustín. duda. O sea, me sacó el tiro. Agustín. Yo me puedo poner unas orejas de ratón. Si quieres ponerte unas orejas de ratón también sirve, pero acuérdate que tú no eres un ratón toda la historia. Ya sé, profe. ¿Ya? Así que hay ojo con lo que quieran hacer extra. Ah, no es mala idea. Entonces, para el viernes, escúchenme, para el viernes necesitan cámara encendida, micrófono encendido, haber practicado muchas veces la historia, hacer las variaciones de las voces y presentar de manera correcta. ¿Qué pasa si usted el viernes no presenta? Se saca mala nota y se tiene un 2 para el libro. Si el viernes usted no presenta, ya sea porque no apareció en clases o porque no quiso hacerlo, yo le voy a empezar a descortar un punto por clase que se demore en presentarme. Y si le cortan el internet justo ese día. Eso lo podemos ver en casos puntuales, pero no creo que a todos les corten el internet el viernes. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda más? ¿No? Entonces, voy a dejar de grabar y me voy a quedar solamente con las personas que tengan